Estamos viendo, acuérdese, hablando de los polizones. Expulsa el polizón. Hay que expulsar al polizón. Hemos estado viendo diferentes tipos de polizón en nuestra vida. Partimos viendo lo que era el orgullo, ¿cierto? El orgullo. Después la ansiedad, las preocupaciones. Y ayer estuvimos viendo ¿cómo se llama? La autoestima. Estuvimos viendo y hablando acerca de la autoestima. Ninguno de estos claramente viene a hacernos bien a la vida. No vienen a hacernos bien, ni a hacernos cariño, ni a mejorar nuestra vida, sino por el contrario. Lo único que quieren es hacernos caer, hacernos entrar en incredulidad. Eso es lo que hace, eso es lo que están haciendo estas cosas. Pero sabemos y lo tenemos muy, muy claro, están derrotados. Todas estas cosas están derrotadas. Cristo los venció en la cruz. Cristo venció toda potestad, toda autoridad, todo principado, ¿cierto? En la cruz, como lo dice Pablo a los colosenses, los expuso públicamente, dice, venciendo sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, todo esto que hablamos, todas estas cosas que surgen, están vencidas. Tenemos la victoria por medio de Cristo. Tenemos la victoria. Él nos ha dado la victoria, la autoridad y el poder para expulsar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro entorno, todo aquello que quiera estorbar. Somos una nueva creación, somos nacidos de nuevo, somos nacidos del Espíritu. Esa es nuestra realidad. Nosotros vivimos por el Espíritu y para el Espíritu. Nuestra fuente veámoslo así, lo que alimenta nuestra vida proviene directamente de Dios por medio de Cristo Jesús y no de las cosas externas, no de lo que nos rodea, no de lo que ven nuestros ojos, no de lo que escuchan nuestros oídos o de lo que siente nuestro cuerpo. Vivimos por el Espíritu. Por lo tanto, es importante que aprendamos a identificar cuando las cosas que nos suceden no provienen de Dios. Todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo lo perfecto, todo don perfecto, dice Santiago, proviene del Padre de las luces, proviene del Padre. Me gusta ese término, el Padre de las luces, porque me imagino a Santiago mirando de noche las estrellas y diciendo el Padre que creó todo esto, que creó todo el universo, es el que nos da todas las cosas buenas. Todo lo bueno proviene de nuestro Dios. Los tóxicos emocionales no son de Dios, son dardos de fuego del maligno. Pero levantamos, como hemos dicho todos estos días, el escudo de la fe. Levantamos el escudo de la fe para vencer toda incredulidad, todo orgullo, to- toda ansiedad, toda preocupación. Y hoy día vamos a conversar acerca de otro polizón que también se introduce y se esconde y muchas veces molesta, muchas veces nos quiere derribar. Y hoy día vamos a hablar del desaliento, el desaliento espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desanimados? A veces nos sentimos desanimados, deprimidos. No queremos avanzar, porque eso es lo que hace el desaliento. El desaliento lo único que quiere es que quedes derrumbado, es que no te muevas, es que quedes ahí tirado en el camino, llorando, ¿cierto? Porque nada resulta, las cosas no salen como yo quiero, las cosas no son como yo pensaba. Se demora tanto en responder Dios. ¿Por qué se demora tanto en responder? Y son muchas las cosas y muchos los dardos que vienen a nuestra mente queriendo provocar el desaliento, el temor, cuando las amenazas y muchas otras cosas que suceden en la vida de las personas. Mire, vamos a leer, yo te voy a invitar a que abras ahí tu Biblia en el Salmo 42, un salmo de David, donde el salmista David habla acerca de esto. Y me gusta porque tenemos que ver cómo él toma, cómo reacciona a esta situación. Salmo 42, verso 11. Yo creo que es un salmo muy conocido por muchos, yo creo que lo hemos leído. Y dice, voy a leer la NTV. Dice, ¿por qué estoy desanimado? Así parte diciendo este verso. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pero después él mismo se responde, dice, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente dice, lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Se da cuenta cómo se repone David frente a esos pensamientos? La Reina Valera lo dice de esta manera y creo que así lo conocemos muchos. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
Espera en Dios. Y es así lo que tenemos que decir. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay circunstancias, hay muchas circunstancias en esta vida a nuestro alrededor, hay actitudes, hay noticias, hay traiciones, ¿cierto? A veces traiciones, persecuciones y un sinfín de otras cosas que hacen que nuestro ánimo decaiga, ¿cierto? Nos sentimos desanimados, frustrados, decepcionados. No sé cómo qué otro sinónimo podemos tomar para esto. Pero es una realidad, esto es una realidad. No podemos no dejar de hablar de estas cosas, porque son cosas que nos suceden cotidianamente. Son cosas que suceden en el día a día y debemos saber identificarlas, debemos saber entender lo que está pasando y de qué manera tenemos que vencer, de qué manera debemos pararnos firmes, ¿cierto? Para expulsar fuera de nosotros todo esto. Y el desánimo, la depresión, ¿cierto? Del alma, de la mente, es algo que está ahí constantemente. Siempre a veces escuchamos a las personas decir, no, ya no quiero más, no, esto ya no es como yo pensaba. No, me decepcionó tal, y ya no quiero seguir caminando, no quiero seguir avanzando en la vida, no, nada tiene sentido. Y David, frente a esta situación, frente a todo lo que le estaba pasando, los pensamientos claramente lo abordaban, los pensamientos venían sobre él. Pero dice, ¿por qué? Pero me gusta esto porque hay una disociación. Separa con respecto a quién, a lo que él sabe quién es y con respecto a los pensamientos que está teniendo su mente, su alma, ¿cierto? ¿Por qué te abates, su alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hey. Y nosotros muchas veces podemos hacer la misma pregunta. Hey, ¿qué está pasando, Jean Paul? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás pensando de esa manera? No, tú no eres eso. Tú no eres eso. No permitas que esos pensamientos te arrastren a, ¿qué cosa? A derrumbarte, a detenerte. Eso es lo que está sucediendo. Existen muchos cristianos, incluyendo jóvenes, adultos, ministros, pastores, etcétera. Esto es transversal. El desánimo espiritual, la depresión es transversal, no mide edades. No mide edades, ni título, ni situación, nada. Quiere atacar, quiere derribar. Eso es lo que quiere hacer. Entonces existen muchos que viven bajo el control del desaliento, o como algunos le llaman la depresión espiritual. Eso es lo que sucede, la depresión espiritual. Martin Lloyd Jones, cierto médico, pastor y predicador del siglo XX, escribió acerca de esto. Y es algo que afecta muchísimo al mundo cristiano. Y dice así, lo voy a leer la nota que está acá. Dice, no dudo en afirmar nuevamente que una de las razones por la cual la iglesia cristiana cuenta tan poco en este mundo moderno, porque es verdad, es como que no cuenta mucho en este mundo moderno, es que tantos cristianos, dice, están en esta condición de depresión espiritual. La necesidad más grande en este tiempo es una iglesia reanimada y alegre. Los cristianos descontentos, mire, escúcheme mire lo que dice aquí, los cristianos descontentos son como testimonio una recomendación pobre de la fe cristiana. Y eso es lo que pasa, que cuando estamos con desánimo, lo que proyectamos, lo que hablamos, claramente nos deja muy bien parado al cristiano. Porque muchas veces de nuestra boca salen quejas. Nos quejamos, ¿cierto? Nos quejamos de lo que puede estar sucediendo a nuestro alrededor. Es como la quejabanza, como dicen. En vez de una alabanza que sale de nuestra boca, sale una quejabanza. Por lo tanto, y eso no pasa desapercibido alrededor. El apóstol dice, no deis lugar al diablo. Y muchas veces estas situaciones, estas quejas que salen de nuestra boca, dan lugar al diablo para que quiera entrar, meterse y empezar a hacer de las suyas. Por eso no deis lugar al diablo, seamos sobrios. Seamos sobrios, no estemos influenciados bajo nada, estemos claritos, con los ojos bien abiertos. ¿Por qué razón? Porque están escuchando, escuchan lo que decimos, escuchan, nos ven,
Y de ahí hablan. Por lo tanto, la fe para el mundo se torna una fe como, no sé qué me puede aportar esto. No sé, mira, mira cómo habla, mira cómo te veo. En vez de verte alegre, te veo deprimido por las situaciones. Tú me dices que hay fe, pero estás deprimido. Por lo tanto, se hace un testimonio pobre. Eso es lo que dice Martin Lloyd Jones. Se hace pobre. El desaliento es un enemigo que ataca fuertemente a las personas. Ataca fuertemente a las personas. Y una de las causas del desaliento pueden ser algo complejo de entender. Es un tema, son pensamientos. Es así, son pensamientos, pensamientos, pensamientos y pensamientos. Y es importante identificarlos. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de desaliento y desánimo, ¿cierto? De depresiones. Lo podemos ver en hombres de Dios. Podemos ver que esto está. No están exentos. El problema, mire, el problema no son los pensamientos que vienen, sino qué hacemos con esos pensamientos. El problema no es el desaliento que quiere atacar nuestra mente, sino qué hacemos con eso. Ese es el punto, ¿qué hacemos? No estamos libres en el sentido de que mientras estamos en este cuerpo, esta carne es débil, ¿cierto? Esta carne es débil. Estamos renovando nuestra mente. Pero ¿qué hacemos con lo que viene? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos morir? Decir, quiero morir. Ya no aguanto más, ¿cierto? Ya no aguanto más. Queremos morir. ¿Qué hacemos? Tenemos en la escritura a un hombre, Elías. Elías en un momento, hombre de Dios, ¿cierto? Frente a los 430 profetas de Baal. Pidió que armaran altares, oró, cayó fuego del cielo. Mire, imagínese, consumió el altar, tuvo un respaldo de Dios tremendo, tremendo, tremendo. Pero después porque mató a todos los profetas falsos, mandó a matar a los profetas falsos, pero después una mujer le dijo que lo iba a matar, igual como él había matado a sus profetas. ¿Y qué hizo? Arrancó, tuvo miedo, se fue a esconder completamente. Y lo único que decía, Señor, quítame la vida, no quiero vivir más, no soy mejor que mis padres. ¡Wow! Comenzó qué cosa, el desaliento. Ahí comenzó el desaliento. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Dice, entonces surgió solo, dice, entonces siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentado y digo, Señor, ya no quiero más? No, ya no puedo más con esto. Ya no puedo más con esto. Porque los pensamientos vienen, las cosas no salen como yo quería. Pedí esto y se demora, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, esos pensamientos vienen a abordar nuestra mente y hacernos, ¿qué cosa? Detener el camino, querer parar, querer derribarnos. También encontramos en la Escritura al pueblo de Israel, a Moisés, ¿cierto? En el pueblo de Israel salieron de Egipto felices a la libertad, pero una vez que empezaron a caminar ya por el desierto, después de haber cruzado el Mar Rojo, de haber visto todas las maravillas que Dios hizo en Egipto, se abrió el mar, cruzaron en seco, muchas cosas, pero en el camino comenzaron a experimentar muchas cosas a su alrededor que lo único que querían era volver a Egipto, porque pensaban que iban a morir cuando se tenían que enfrentar a otros ejércitos. Y ahí en Números, lo voy a leer, Números 14, 1 al 4 dice, entonces toda la comunidad comenzó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Imagínense cómo se escuchar toda la noche a todo un pueblo, a toda una nación llorando, llorando. Dice, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Y decían, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Esos pensamientos venían. Muchas veces atribuimos a Dios muchas de las cosas que nos pasan, muchas de las cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Lo primero que hacemos es culpar a Dios. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me trajiste por aquí? Porque cuando realmente no es Dios el que nos lleva
por esos caminos, por esos lugares. Y comienza ahí, aquí, la mente. Comenzamos a masticar, a masticar, a masticar, hasta que se transforma en una depresión. Y queremos abandonar. David dijo, ¿por qué te turbas dentro de mí? Ahí la palabra turbar, turbar es amá en hebreo. Dice, es un verbo que significa murmurar, gruñir, rugir, aullar. Y puede ser utilizado para indicar el murmullo del alma angustiada. En este caso, en el Salmo 42 que acabamos de leer. ¿Por qué te turbas? O sea, está todo el rato ahí hablándonos. Todo el rato. ¿Se dan cuenta de eso? El turbar tiene que ver con eso. Es como un murmullo en nuestra mente hablándonos. Oye, mira lo que te pasa, mira lo que hiciste, mira, Dios no te ha respondido, mira, Dios no está. Oye, mira lo que te hizo el hermano, lo que te hizo la hermana, mira, nadie te considera, tú eres menos que cualquiera. Todo eso está ahí dando vuelta. Pero hay que pararlo, hay que detenerlo. Es un polizón, es un ilegal. No es legal que esté en nuestra vida. Hay que echarlo fuera, porque lo único que quiere es, como dice la Escritura, que el ladrón no vino sino que a hurtar, matar y a destruir. Eso vino. Quiere destruirte, como todos los otros, el orgullo, la ansiedad, ¿cierto? La baja autoestima, la alta autoestima, te quieren destruir. La depresión, el desánimo te quiere destruir. No demos lugar, no deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo. Eso es lo que nos dice, eso es lo que nos dice la Escritura, no deis lugar al diablo. ¿Cómo se cuelan estos polizones del desaliento? A ver, ¿cómo se meten ahí? Es lo que acabamos de decir. A veces esperamos resultados inmediatos, ¿cierto? Esperamos resultados inmediatos y no los vemos. No vemos los resultados. Y empezamos a entrar en desesperación. Empezamos a entrar en una etapa de como que la incredulidad quiere dominar. Al final, todas estas cosas, fíjese, tienen una base, se llama incredulidad. ¿Y cómo los vencemos? A través de la fe. Es la fe. Es la fe. No estamos exentos a ver y vivir cosas a nuestro alrededor, pero la fe es la que nos hace permanecer firmes. Es la fe lo que nos hace permanecer firmes. Experimentamos oposición constante. Todo el tiempo estamos experimentando oposición de una y otra manera. De una y otra manera. Y es importante que lo sepamos y que no entremos en el jueguito, en el juego de la mente, de los pensamientos, de un alma angustiada, de un alma que patalea. Un alma no renovada es un alma que está pataleando constantemente. No nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos. Es verdad, todos tenemos emociones y todos tenemos sentimientos. Dios nos hizo con emociones y con sentimientos, pero el pecado se encargó de viciarlos. El pecado se encargó de distorsionar las emociones, de distorsionar los sentimientos, haciendo pensar que son las cosas que dirigen nuestra vida. Pero no somos dirigidos ni por emociones ni por sentimientos. Somos dirigidos por el Espíritu Santo. No son un buen amo. Cuando ponemos atención en lo que estamos sintiendo, no, mejor salgamos de ahí porque no son quienes dirigen nuestra vida. Son caprichosos, los sentimientos y las emociones son caprichosos en la carne. La carne está viciada, dice la Escritura, la carne está viciada. Por eso Cristo vino, ¿a qué cosa vino? A crucificar la carne, a matar esta carne. Pablo dice que debemos matar, debemos hacer morir las obras de la carne en nosotros, porque no son buenas para nosotros. Nos apartan de Dios, nos llevan a la incredulidad y permiten que entren todas las cosas que nos hacen daño, que entren a nuestra vida. No sé si alguno de ustedes vio El Rey León, Mufasa ahí con Simba. Si vio El Rey León, cuando el hermano de Mufasa, Scar, ¿cierto? Mató a su hermano, lo mató. Después tomó el dominio. Mire, Scar tomó el dominio. El león malo.
¿Y qué hizo? ¿A quién invitó a su reino a gobernar con él? A las hienas, que no tienen nada que ver. Y muchas veces sucede que cuando nosotros le damos lugar al diablo, el diablo, si usted le da la mano, le va a tomar el pie. Y no es solo eso, va a invitar a una serie de hienas a querer destruir nuestra vida. Pero bendito nuestro Dios que nos ha dado la victoria. Bendito nuestro Dios que nos ha dado vida y una vida poderosa por medio del Espíritu Santo. Debemos aprender a entender dónde estamos, quiénes somos. Y es lo que decía un hermano anteriormente, que esto es como va muy de la mano con el tema de lo que veíamos de la ansiedad, muy de la mano. Por lo tanto, debemos entender nuestra identidad, tener claro quiénes somos y de dónde nos alimentamos, cuál es nuestra realidad. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Entonces, nosotros debemos comprender esta cosa. Romanos 12:2 nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Debemos ser transformados por medio de ¿qué cosa? De la renovación de nuestro entendimiento. Porque cuando no renovamos nuestro entendimiento, cuando no renovamos nuestros pensamientos, ¿cierto? Vamos a seguir pensando y actuando como lo hacíamos antes. Pero debemos llenar nuestra vida, nuestra mente de los pensamientos de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Y enfrentar el desaliento como David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? No. Aún dice, porque espera en Dios. Eso es lo que tiene, espera en Dios. No esperes en los sentimientos, no esperes en lo que te rodea, espera en Dios, confía en Dios. Ahí lo que está diciendo es, confía en Dios. Las circunstancias te van a mostrar una película, te van a mostrar algo afuera, sí, está sucediendo, pero confía en Dios, porque aún he de alabarle, porque el desánimo te va a llevar a cerrar la boca. El desánimo no te va a llevar a cantarle al Señor ni a alabarle, te va a llevar a quejarte. Te va a llevar a queja y más queja y más queja, y eso va llenando nuestro corazón. ¿De qué cosa? Del mal tesoro. Estamos tomando del mal tesoro. Cuando realmente tenemos el buen tesoro de donde tomar todo, que es lo que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ver, coméntanos. ¿Qué nos están comentando los hermanos? Vamos a revisar. Amén, amén, dicen amén, amén, amén. Cuéntanos si has pasado por alguna situación de desaliento, de desánimo, de depresión, una depresión espiritual, pensando así, ya no quiero más, no quiero seguir más con esto. ¿Y cómo ha sido el Espíritu Santo en tu vida? Felipe Jorge dice, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Amén, amén, amén. Es lo que nos muestra la Escritura. Muchas veces las circunstancias nos hacen cegarnos a entender quién es Dios, quién es nuestro Dios, quién es tu Dios, quién es. ¿Podrías describirlo? ¿Podríamos describir quién es nuestro Dios, quién es nuestro Cristo? ¿Podríamos hacer una lista de todas sus cualidades, de todo lo que Él tiene y pegarla ahí en la pared, pegarla en el refrigerador y verlo y repetirlo cada día? Mi Dios es el Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra. Mi Cristo es el que venció al pecado, venció la carne en la cruz, se levantó al tercer día de los muertos y hoy día vive por los siglos de los siglos y tiene toda la autoridad. Podríamos hacer una lista completa de quién es nuestro Dios y recordarlo, y cada vez que venga el desánimo, cada vez que venga la depresión a nuestra vida, poder mirar y decir, no. Mi Dios es el Todopoderoso. Confío en Él, confío en Él. Como dijo Habacuc, aunque la promesa tardare, ¿cierto? Como dicen Habacuc, aunque la promesa tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Si Dios te ha prometido, si Dios ha hablado a tu vida, Él no se ha olvidado. Pareciese que el tiempo avanza y como que Dios se olvidó de todo lo que nos dijo. Pero no es así. Él no se olvida absolutamente de nada. Todo lo que Él promete está hecho. Todo lo que Él habla es hecho. Es así.
Él lo habló y es. ¿Y qué esperamos? Su manifestación. Su manifestación. Por eso, eso es lo que estamos ahí y muchas veces la desesperanza en el sentido del tiempo nos quiere presionar y muchas veces queremos tomar otra medida para apurar y acelerar esto. Es lo que pasó con Abraham y Sara. Dios le dio la promesa de un hijo, ellos iban a tener un hijo, pero se tardó un poquito, un par de años. Y Sara se desesperó. Quería tener un hijo y pidió a Abraham que tuviera un hijo con una sierva. Pero ¿qué sucedió? El resultado fue el resultado de la desesperación, de la desesperanza. No fue bueno para ellos, no trajo alegría para ellos, trajo angustia, tristeza, trajo conflictos entre ellos. Espera en Dios, confía en Dios. No dejes que el desaliento quiera dominar tu vida. Dios habló y es. Dios habló a tu vida y es. Amén. El victorioso vive en mí, dice Felipe Jorquera. Así es. Así es. El victorioso vive en nosotros. El victorioso vive en nosotros. Tenemos las armas para vencer todo desaliento, para vencer toda depresión. Tenemos las armas, tenemos que hablar a tiempo, debemos dejar anidar eso en nuestras mentes, esos pensamientos contrarios. El hermano Hegan decía que los pajaritos pueden volar alrededor de tu cabeza. ¿Qué son los pensamientos? Pueden venir muchos pensamientos, sí, eso va a suceder, venir muchos pensamientos. Pero el problema está cuando dejamos que hagan nido en nuestra cabeza. Lo que no vamos a permitir es que aniden en nosotros esos pensamientos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Los vamos a reemplazar por los pensamientos que provienen de Dios, por la mente de Cristo. Vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a hablar de las promesas de Dios a nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que debemos hacer. La Escritura dice que en 2 de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No usamos armas carnales o métodos carnales para poder vencer la depresión. Mire, le voy a decir de esta manera. No necesitamos meternos pastillas para tener una depresión controlada. No. No necesitan meter pastillas y pastillas y pastillas y pastillas para mantener una depresión controlada. No, eso es ocultar el problema. Nosotros tenemos el poder dado por Cristo para que el problema sea erradicado. Y eso es la palabra del Señor, es lo que Dios ha hablado, es el Espíritu de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, frente a la depresión nosotros hablamos lo que Dios ha hablado. Hablamos su palabra, hablamos de sus promesas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son farmacéuticas. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Eso es lo que nos dice la Escritura, para destrucción de fortaleza. Hay alguien aquí nos están escribiendo. Dice, Tatita Chávez dice, me pasó que hace un año vienen sucediendo situaciones en distintas áreas y Dios me ha respaldado en todo. Amén. Confía en Dios. Pero hace un tiempo, hay unos días dice que la tristeza inunda mi corazón y no me gusta estar así y me aferro a todas las promesas del Padre. Y esta enseñanza es tan apropiada. Nunca está de más volver a oírla una y otra vez. Amén. Qué importante. Por eso debemos hacer, mire, la fe, dice Jesús, dijo, si me aman, guardar mis mandamientos. Y los mandamientos ahí tienen que ver con sus palabras, lo que Él habla en nuestra vida. Tiene que ver con lo que Él nos dice. Y la fe nos lleva a creer al Señor y tomar de Él y actuar de acuerdo a lo que Él nos dice. Y su palabra dice que la palabra de Dios debe abundar en nuestra vida. Debemos ser llenos, llenándonos todo el tiempo. Si no, no es por si acaso, no es porque a Dios se le ocurrió, porque es importante que nuestra vida permanezca constantemente llena.
llena de Él, llena de su palabra. Nuestra boca debe estar llena de alabanza. ¿Por qué razón? Porque hemos sido redimidos, hemos sido salvados, tenemos una nueva vida, tenemos a un Dios glorioso, a nuestro Padre Celestial, a un Rey maravilloso, poderoso que es Jesucristo. Pero no debemos dar lugar, es verdad, problemas vamos a tener siempre en este mundo, siempre van a haber situaciones, pero las armas de nuestra milicia no son carnales. No deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo. Debemos traer a nuestra memoria. El Salmo 23 no es necesario que lo tengamos solo abierto en el velador o en un lugar, en un rincón. El Salmo 23 debe estar abierto en nuestro corazón constantemente. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y como lo dice en el original, el Señor es mi pastor y nada me falta. Lo tengo todo. Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya, es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo de nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. Eso es lo que debe estar constantemente en nuestra boca. Y no quejándonos y quejándonos. ¿Por qué? Porque el desaliento está ahí esperando al acecho. Está al acecho para derribarte. Pero mantengámonos firmes. Pastor, uno preguntaría, pastor, ¿el desaliento es pecado? ¿Sentirse desanimado es pecado? Quiero decirte que no, no lo es. No lo es. El problema es qué hacemos cuando eso viene. Y eso podría transformarse en un pecado. Y claramente el pecado siempre trae consecuencias, y no consecuencias buenas a nuestra vida. Estamos en Cristo, estamos seguros en Cristo, pero el pecado siempre tiene consecuencias cuando lo dejamos actuar. Pero ser el desaliento, como a veces, imagínense, como ser tentado no es pecado, el problema está en lo que viene después. El desaliento, el desánimo no es pecado, los pensamientos van a venir, van a estar los pensamientos ahí, pero es ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cuál va a ser nuestra resolución? ¿Vamos a sucumbir a todos esos pensamientos que vienen de decepciones, de pena, tristeza y todo lo que pasa? ¿O vamos a decir como David, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Confía en Dios, porque aún he de alabarle, Salvador mío y Dios mío. Jesús nuestro Señor, tuvo un episodio donde se sintió con esto, con este desaliento que quería abordarlo, quería tomar su mente. En el momento más crucial de la vida de nuestro Señor, de Jesús, pasó esto, sucedió esto. No debemos sentirnos condenados o pecadores cuando cuando amanecemos así medios tristes. A mí me pasa particularmente, hay situaciones de repente que me llena una tristeza. Y a veces le digo a mi esposa, estoy triste, es como que si no quisiera tirarme a la cama, tirar en la cama y no hacer nada. Pero no, ahí vienen las palabras del Señor, no, el Espíritu Santo está en ti. Y hablamos la palabra del Señor, y eso se va, desaparece. Desaparece por un tiempo y después vuelve a venir, porque así es, pero todo el tiempo estamos hablando la palabra del Señor. Cuando vemos el ejemplo de nuestro Señor, de Jesús, veremos que aún Él, como Hijo de Dios, el Hijo de Dios, libre de todo pecado, no había pecado en Él absolutamente, encontró esta situación, se encontró frente a esta situación de desánimo y desaliento. Porque debemos entender, mis amados hermanos, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, como dice Efesios 6:12. ¿Sino con qué? Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, dice, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Cuando Jesús vivió esto en el Getsemaní, Él se sintió angustiado, muy, pero muy angustiado. Él sintió el pesar de lo que venía en su mente. Imagínense todo lo que puede haber pasado por su mente al saber lo que le iba a pasar. Al saber que lo que venía delante de él, la cruz, no era una cosa, no era algo fácil para la humanidad, para lo humano. Y él dice que se sintió desanimado. Ahí lo podemos ver en Mateo 26. Mateo 26, 36 al 38. Ya nos quedan un par de minutos. Lo voy a leer, dice la NTV, dice, entonces Jesús,
fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. ¿Quién? Jesús. Sí, comenzó a afligirse y a angustiarse. Verso 38 dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús estaba pasando por esa situación. No era fácil. A veces las cosas no son fáciles. Es verdad, hermano. No son fáciles las cosas que nos pasan. No es decir, no, esto es papita para el loro. No, no es fácil las cosas que nos pasan. Hay cosas que son terribles, terribles. Y Jesús estaba por eso, pasando por una situación compleja. Mire, se lo voy a leer como lo dice la versión amplificada, clásica. Dice, entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a mostrar tristeza y angustia mental, una angustia mental, y estaba profundamente deprimido. Entonces les dijo, mi alma está muy triste y profundamente afligida, de tal manera que casi me muero de tristeza. ¡Guau! ¿Quién? Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué se angustió? ¿Por qué se angustió Jesús? Juan 12:27 dice, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero él responde, pero esa es precisamente la razón por la que vine. ¡Wow! Hay situaciones que nos van a premiar, hay situaciones que se ven muy complejas y difíciles, pero cuando entendemos que estamos avanzando y que conocemos al Señor, a nuestro Dios, ok, esto es lo que hay que hacer y hay que hacerlo. Amén, amén, confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Se ha hecho, oh Dios, tu voluntad y no la mía. Y no la mía. ¿Por qué? Porque confiaba en su Padre. Porque confiaba en el Padre. Amén. Y fíjese que Jesús puso sus ojos más allá de la cruz. Hebreos dice claramente que Él puso sus ojos en el gozo que vendría por la obra que Él estaba haciendo. Hay situaciones que tenemos que pasar que son muy angustiosas y quisiéramos no pasarla, pero muchas veces tenemos que pasar porque hay algo mayor que eso. Ministros, pastores, evangelistas, apóstoles, ministros de Dios. Muchas veces queremos abandonar, muchas veces queremos tirar la toalla, pero hay algo mucho mayor. El diablo va a querer derribarnos, pero confiamos en nuestro Dios. Confiamos en nuestro Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarle, aún he de glorificarle. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, si en este momento estás pasando por momentos de depresión, estás deprimido, con tristeza, yo te invito en esta hora a que abras tu boca y comiences a glorificar a Dios, comienza a alabar a Dios, alabanza, 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 aún he de alabarle, aún he de glorificarlo, aún en los momentos más tristes de nuestra vida, aún en los momentos más angustiantes de nuestra vida, el Señor es nuestro gozo, el Señor es nuestra fortaleza, Él es tu fortaleza. Aleluya, aleluya. No digo que no pases por momentos difíciles, no digo que no llores, que no tienes que llorar, no, tienes que llorar, puedes hacerlo, seguro que sí, pero no dejes que te domine, no dejes que te domine, dale gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en tu vida. ¡Wow! Y ya se nos fue la hora, ya se fue el tiempo. Damos gracias a Dios por esto, bendito sea nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en nuestra vida. Estamos completos en Él. Te recuerdo el WhatsApp, más 569-264-520-78. Para que nos escribas, para que nos hables, tus peticiones de oración, todo lo que quieras saber de nosotros. También está en nuestra página web www.generaciondefe.cl. Esto yo quisiéramos seguir hablando tanto acerca de esto. Mañana vamos a continuar, mañana vamos a hablar del último tema con respecto a expulsando al polizón.
Ha sido un hermoso y un gran tiempo compartiendo con ustedes, mis amados hermanos. No deis lugar al diablo, no deis lugar a los pensamientos que quieren derribarte. Habla la palabra del Señor, canta, canta y alaba al Señor con todo tu corazón, aún en medio de la angustia, aún en medio de la tristeza. Él es tu fortaleza. Ya se nos fue el tiempo. Soy Jean Paul Pacheco y esto ha sido Revolución Hoy. Nos vemos mañana. Chao.